Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en Excelsior TV. Fin de semana y también, vamos a decir, el preludio a la celebración del Día de las Madres. Si bien muchos mexicanos dicen voy a celebrar el Día de la Madre, cuando en realidad no tendrían por qué celebrarlo. ¿Por qué razón? Pues porque no tienen. Si usted hace un conteo, si usted hiciera un conteo bien hecho, encontraría que, al menos en la clase política, encontraría usted a no pocos que no tendrían nada que festejar este domingo en 2 días, cuando el resto de los mexicanos que sí tenemos o tuvimos, porque ya fallecieron, celebramos a la madre. Vayamos pues al tema de hoy. Debo decir que producto del comentario de ayer, como dice el dicho, me llovió en mi milpita. Ángel, me dice uno de los que me reclamaron, ¿cómo es posible que tú, que estuviste el 2 de octubre en Tlatelolco, que estuviste ahí toda la noche en el departamento 615, que sufriste Lecumberri casi 4 años, estés defendiendo al ejército y a los policías, a la represión? Y otro por allá, no, que ya te vendiste, que qué pasó, ya le marchaste ahí por la derecha con el general Cienfuegos, y yo, cosas por el estilo. Al final de cuentas resumo esos comentarios o esos reclamos airados diciendo que me llovió en mi milpita. Sin embargo, debo decir que no retiro una sola palabra de lo que dije ayer, y hoy, con las críticas o los reclamos, estoy más que convencido que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es vivir en el pasado. ¿Cómo es posible que alguien pueda juzgar lo que está pasando hoy en el país con la óptica de hace 47 años? ¿Cómo es posible que alguien emita una opinión o sustente una opinión sobre las Fuerzas Armadas en función de lo que le tocó vivir o leer u oír? Porque muchos hablan de oídas, de lo que alguien dijo, que en una plática y este y el otro, porque simplemente por edad no estuvieron ahí el 68, emitan, como decía, una opinión sobre lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas frente a los problemas que enfrentamos como país. Sin embargo, la explicación es sencilla, al margen de la corrección política, etcétera, que ya hablé de ella ayer, está esa adoración al pasado. Todavía discutimos sobre Juárez y las leyes de reforma. Todavía no estamos de acuerdo en que si Hernán Cortés, que si don Porfirio, ¿cómo vamos a traer sus restos que están allá en el Panteón de Montparnasse en París? No, de ninguna manera. Pero no discutimos sobre el futuro. Bueno, es más, ni siquiera sobre el presente. ¿Por qué no nos ponemos a discutir seriamente sobre el papel de las Fuerzas Armadas como la única fuerza del Estado que puede enfrentar a estos criminales? ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué no somos objetivos y tenemos que recurrir a esos viejos y acedos clichés para no asumir una responsabilidad política? ¿Qué en realidad lo que nos mueve para condenar es que el ejército, la fuerza represora, el Estado burgués? ¿Qué es lo que nos mueve a expresar esa opinión? Es la cobardía que nos impide reconocer el peligro que amenaza hoy a la estabilidad política y económica del país. ¿Qué tenemos temor de decirlo con todas sus palabras? Esto que estamos viendo es el resultado de más de 40 años de una gobernación corrompida hasta el tuétano, que dejó crecer con su impunidad y complicidad y la corrupción que enriqueció a muchos, una amenaza que hace 40 años ya era real, pero no fuimos capaces de detectarla o de evaluarla correctamente y actuar en consecuencia. Es decir, debemos cambiar eso. ¿Qué no nos damos cuenta que hoy la única barrera que existe para detener o para parar a esos criminales, detener esa espiral descendente de violencia,
que amenaza con llevarnos al pozo. La única barrera que podemos ofrecerle, primero para detener esa violencia, es el ejército y luego acabar con estos grupos. Nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar esa realidad en este país. ¿Qué acaso los legisladores, 500 diputados y 128 legisladores, ellos ya se fueron ahorita, pero los que vienen, no entienden esa realidad? ¿Acaso la burocracia en la parte que elabora el proyecto de presupuesto no entiende que no podemos tener un ejército con equipamiento de hace 20, 30 o 40 años? Simplemente veamos las imágenes de cómo llegan las fuerzas, el soldado francés o las fuerzas francesas cuando hay un atentado, en el caso de Charlie Hebdo, nomás les falta traer un plato para conectarse con el satélite, y vea usted a nuestros soldados con el mismo armamento, van prácticamente con las manos bichis, diríamos en Sonora. Es decir, no entendemos esa realidad. No nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo al país al no entender y no tener el valor cívico de reconocer esa realidad. El 68 pasó hace casi 47 años. Una persona que hable con una autoridad que solo confiere la ignorancia, que tiene 30 años, no nacía el 68 todavía. Los que tienen hoy 60 años tenían 13 años en el 68, apenas estaban o en sexto de primaria o en primero de secundaria. Es decir, el 68 es un tema de viejos, de setentones ya. No quiero decir que no haya sido importante lo que pasó ahí. Lo que quiero decir es que el país enfrenta una situación diferente. Fuerzas diferentes son las que amenazan la estabilidad política y económica del país. Y una de ellas es la cobardía, la pequeñez y la mezquindad y la ignorancia de no pocos de nuestros funcionarios y gobernantes. No se diga ya de los 628 legisladores que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión. Pero por sobre todo eso está la corrección política, perversa, convenenciera, que da prestigios falsos y efímeros, pero que arropa, lo presenta uno como moderno, de avanzada. No, señores, si nada hacemos, si nada hiciéramos, pero ya, olvídense de la corrección política. Ustedes van a ser los primeros que van a correr cuando se vengan los trancazos. Hay que modificar esa actitud que tenemos frente a los problemas, graves problemas que amenazan la estabilidad política y económica hoy en este país. Y los funcionarios, en vez de decir, contratamos a una agencia de relaciones públicas para que promueva la marca país. Por favor, señores, la mejor manera de promover una imagen positiva de México es con una gobernación responsable, firme, decidida, que enfrente y resuelva los problemas que aquejan a la sociedad, a la economía y que le impiden su crecimiento y posterior desarrollo. Sin embargo, los problemas se agravan frente a nosotros y uno prefiere enconcharse en su burbuja o meterse en su burbuja, o quizá aquellos que todo lo tienen, no pocos de ellos políticos, no les importa, porque en el momento en que la crisis se agrave a tal grado que se pierda la estabilidad, en ese momento ellos y sus familias se van a ir del país. ¿Y qué va a suceder con los millones de mexicanos que nos vamos a tener que quedar aquí? Lo decía yo hace 2 días, una cosa así, o 3 días, creo que el martes lo dije. La única salida que tenemos hoy como país es que el Estado mexicano utilice todos sus recursos, toda su capacidad de fuego, toda su fuerza, toda su capacidad organizativa y logística para acabar con estos grupos. Que en ese camino, que en ese esfuerzo, el presidente de la República tendrá que meter a la cárcel a un número no menor de políticos y no políticos mexicanos, y algunos de ellos de su partido, claro. Pero ¿cuál es el problema?
Vale más condescender, contemporizar con un allegado. No, él vamos a dejarlo. No vaya a ser embajador o vaya usted por acá. No. La estabilidad, la supervivencia del Estado mexicano y la viabilidad del país y su permanencia en el tiempo dependen de decidirse, de tener voluntad política y poner los grandes intereses del país y del pueblo mexicano por encima de todo lo demás. Y como parte de esa gran solución, indiscutiblemente lo que debe privar es la decisión, la valentía cívica de reconocer cuál es el valor de lo que están haciendo hoy las Fuerzas Armadas. No nos hagamos, señores, el 68, repito, como me reclamaba, ya pasó hace mucho, hace casi 3 generaciones. No hay país alguno que haya podido construir un mejor futuro jugando al tío Lolo. Ya sabe usted cuál es ese juego, ¿verdad? No tiene caso que le diga aquí porque pues es una palabra un tanto grosera, pero al final de cuentas hay que decidirse. Es mucho lo que está en juego. Es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Al final de cuentas, decidirnos a apoyar a quien está luchando contra esos grupos de delincuentes. Y aquí no solo estoy incluyendo a los que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, incluyo también a ese grupo de bandoleros que son los anarquetos, punquetos y todo lo que termine en eto, y a los de la CENTE y a los de la CETEI, que son un grupo de bandoleros todos ellos. Ahí está el enemigo frente a nosotros. Ahí están las Fuerzas Armadas que están haciendo algo con las restricciones presupuestales primero y con las restricciones jurídicas que el Congreso de la Unión se ha negado a conceder. Muchas gracias, buenas noches. Espero que este fin de semana piense en esto que he dicho hoy y que algo contribuya a modificar su visión sobre lo que está pasando hoy en el país y las amenazas graves, ¿ya? Producto de la corrupción, la indolencia, la mezquindad, el importamadrismo de no pocos funcionarios y gobernantes. Muchas gracias, pues, disfrute este fin de semana y si tiene, festéjela. Si no, pues también festéjela, hombre. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.